empiezo yo. Muy buenas tardes a todos. No, wait. Now we are. No. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de parte de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Mi nombre es Domingo Pagliuca y tengo el placer de tener frente a mí al gran maestro Nitzan Jarosz, trombón principal de la Orquesta de Filadelfia. Welcome, maestro. How are you? Buenas tardes. Hello, everyone. It's really fantastic to be here with you. Thank you, everyone, for listening. And I'm doing very well. I hope everyone is well and safe and healthy and doing great. Maestro, pues gracias a todos ustedes. Mi agradecimiento de estar aquí y espero que todos estemos bien, sanos y todo lo mejor para nosotros. Pues comenzamos, maestro. Here we start, maestro. Questions that everybody wants to know. Preguntas que todo el mundo quiere saber. ¿Quién es Nitzan Jarosz? Y si nos puede decir un poco de toda su trayectoria. So, who's Nitzan Jarosz? And if you can talk talk to us about your youth. I mean, how you started off in music and how you end up where you are right now. So, thank you for the question, Domingo. I am Nitzan Jarosz. I'm from Israel originally. I was born in a small city in Israel, 1969. I grew up there and I moved to the US when I was 23 years old. Do you want to translate? El maestro dice que nació en Israel, en un pequeño pueblo en Israel, en 1969. Él creció allá en Israel y se mudó a los Estados Unidos cuando él tenía 23 años. When I was 9 years old, I saw a picture of a trombone. My parents had a friend who was a bass trombone player, and he had a brochure at home with pictures of brand new trombones. I saw the picture. Please. Go ahead. I saw the picture and I completely fell in love with the trombone. I didn't really know what it sounded like, but I really thought this is the instrument I wanted to play. I pointed it at the picture and asked my mother, and we will talk about my mother. But I said, Mom, this is the instrument I want to play. And the rest is history. Ok, el maestro dice que cuando él tenía 9 años, estaba en su casa con sus padres y ellos tenían un amigo que era trombonista. Esta persona les llevó a él un brochure, una revista en donde había un trombón, un modelo nuevo que había salido, y él pues al ver la foto inmediatamente se enamoró del instrumento. Él no tenía idea de cómo sonaba, pero él le dijo a su mamá, mamá, este es el instrumento que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero tocar. Y él dice que después va a hablar de su mamá, que tiene que ver mucho con esto. Y dice, empecé con esto, con la foto, y el resto de toda la historia es historia. Exactamente. I was in love with a trombone and love in first sight. My mother is a harp player, and I was very fortunate because I heard music from the moment I was born and probably before. She played the piano, but she was mainly a harp player. And when she heard me say, I want to play this instrument, she took it very seriously. And it wasn't easy, but she found me a teacher who would teach me. His name is Eliezer Aharoni. Ok, el maestro dice que su mamá era arpista principalmente y tocaba piano. Y él toda su vida, desde que nació, pues estuvo involucrado escuchando música, su mamá practicando el arpa, tocando el piano. Y cuando él le dijo a su mamá que él realmente dice que cuando él vio el trombón fue amor a primera vista. Y al él decirle eso a su mamá pues le tomó la palabra muy seriamente y le buscó un profesor que se llamaba Elías allá en Israel. So I started to study the trombone with Eli Aharoni. He was my first teacher, and he studied also in the United States for a while, for a few years under Kleinhammer.
and had the background of American style of brass and trombone playing. Incredible teacher, really, really incredible teacher. I studied with him for about 8 years until one day he basically said, I don't have any more to teach you. I need to move you to another teacher. Okay. El maestro, como él decía, él empezó a estudiar con el maestro se llamaba Elia Ronnie y él estudió con la escuela americana, con Kleinheimer, y pues estuvo estudiando hasta que por 8 años, y un trombonista espectacular con muy buena base, y después de 8 años con estudios con él, le dijo, Nitzan, hasta aquí llego yo, no tengo más nada que enseñarte, y lo movió, lo transfirió pues a estudiar con otro profesor. Eli Aaroni is a bass trombone player and played at the time with the Jerusalem Symphony. So I was definitely going towards the tenor trombone and working on my high range and all of that. And I think that's mainly why at some point he said, I just don't have any more to teach you. It was a very big surprise that day when I came to the lesson. And he said, I think you need to move to Mitchell Ross, who was the principal trombone of the Jerusalem Symphony. And then I went and continued to study with him for several more years until my Army service. Ok. El maestro dice que él estudió con el maestro Ronnie. Él era el trombón bajo de la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. Y pues cuando estaba ya en sus años adelantados, él estaba trabajando con el registro agudo del trombón, y él piensa que eso fue una de las mayores razones por la cual el maestro Ronnie lo transfiere con el maestro Mitchell Ross, que era el principal trombón de la Jerusalén. Y entonces pues él, al transferirse con el maestro Ross, pues ya estuvo ya unos cuantos años ya hasta él alistarse en el ejército allá de Israel. So I studied with Mitchell Ross about 3 years. And I feel very fortunate that my journey began with Eli Aaroni and then Mitchell Ross, and then later on Joe Alessi. I was very fortunate to have very, very good teachers. They are also linked in between somehow, because Mitchell Ross at some point was Joe Alessi's teacher. When Joe was a teenager, maybe 15, 16 years old, he studied with Mitchell Ross. And Mitchell Ross was originally a student of Arnold Jacobs. Ok. El maestro dice que estudió con el maestro Ross por 3 años, y dice que él es muy afortunado de haber estudiado con el maestro Ronnie primeramente, después Ross, y después de Ross y de terminar esto, cuando él viene a los Estados Unidos, él estudia con el maestro Joe Alessi. Los tres hay una interconexión porque el maestro Ross había sido estudiante con Alessi, porque ellos estudiaron con a Arnold Jacobs justamente, y entonces pues la escuela era muy parecida, y todo se entrelazaba en lo que tiene que ver con el estudio y la técnica del trombón. These teachers obviously had an enormous impact on me. I think that Eli Aaroni, I can thank him very, very much for working on my tone quality, on my sound in different ranges of the trombone. Of course, Mitchell Ross was a direct link from Arnold Jacobs, and he had all of the wisdom and all of those fantastic philosophies of brass playing from Arnold Jacobs. And later on with Joe Alessi, of course, everyone knows how incredible he is as a player and as a teacher. And so I'm very, very fortunate to be where I am now, a lot thanks to these 3 people. Le está muy agradecido con los profesores que tuvo, porque el maestro Ronnie, originalmente, cuando él comenzó, él estuvo basado mucho en la enseñanza del sonido y la calidad del color del sonido. Un gran maestro. Luego el maestro Ross, justamente como había trabajado con el maestro Jacobs, pues tenía toda la sabiduría de todo lo que tiene que ver con la técnica de instrumentos de metal.
Y pues imagínense, después de ahí estudiar con Joe Alessi, que todos sabemos quién es Joe Alessi, pues él dice que se siente muy, muy afortunado y agradecido de este trío de maestros por él estar donde está ahora. Gracias a ellos, pues él está donde está en el presente. Yes, well, I think it's very important for me to talk again about my mother because she was and is a great inspiration. She was, in some ways, also an assistant teacher because I would get the lessons, especially the first few years with Eli Aroni, and then I would come back home. And when I practiced, she was always there supervising and suggesting things and helping. She has very, very good ears. She was suggesting, oh, you know, the F sharp is a little bit flat or this or that, and do this, do that. So she was a great influence on me. And later on, we started to play some music together, trombone and harp. Él dice que su mamá fue una gran también influencia en su educación, ya que como ella era músico, fue una gran inspiración porque cuando él recibía clases con el maestro Ronnie, él venía a clase y ella pues hizo de profesora asistente, porque cada vez que él practicaba, ella estaba muy pendiente de lo que él hacía y siempre vigilando la forma de tocar, la afinación, esta nota está un poquito alta, este fa está un poquito bajo, y pues para él fue una gran influencia y una gran ayuda de tener a su mamá presente, en la cual después de muchos años, pues ellos decidieron después hacer música juntos y tocaban trombón y arpa. I was a bit of an impatient child, and I always wanted to play great music. I didn't want to practice. I was a bit lazy with working on fundamentals and the scales and everything that my teachers assigned me to do. I just wanted to play solo music. And I had my mother there who was able to play the piano accompaniment for a lot of the works that I played at the beginning of my career. El maestro dice que él cuando era joven, pues era muy impaciente y él pues lo que quiere tocar es música, piezas de solo acompañado con piano. Yo quiero acotar que el maestro dijo que tocaba con ella también era el piano, trombón y piano. Y entonces pues él era una persona, por su impaciencia y querer tocar siempre música de solo, él no le gustaba practicar mucho y por lo tanto pues no se dedicaba mucho a hacer los fundamentos. Por lo cual la mamá siempre estaba pendiente y siempre estaba encima de él para que él hiciera todo lo que tenía que hacer. I remember my mother saying a few times, you know, why don't you practice on the piece for a while before we actually play together and before I accompany you? It was important for me to hear the chords and the accompaniment because it brought another level of understanding to the piece. And I was very impatient. I always wanted to know what the accompaniment sounded like so I can build the solo on top of that. Later on, when we started to play harp and trombone, it was also a wonderful experience, and I was very fortunate to have that, especially because I remember my mother saying, you know, if you want to play with a harp, you need to learn how to play softly and quietly. El maestro dice que debido a su impaciencia, cuando él quería practicar los solos, cuando se sentaba con la mamá a practicar, ella le recomendaba y le decía que por qué él no se ponía a estudiar un poco las piezas solo, y ella le tocaba un poco el acompañamiento para que escuchara cómo se relacionaba la pieza de trombón con el piano. Y él dice que le gustaba mucho escucharla también a ella cuando tocaba, porque eso él estaba pendiente de los acordes y cómo se relacionaban los acordes con la música. Eso también lo ayudó mucho a él cuando después tocaron trombón y arpa, y fue una gran influencia para él, inclusive como músico, porque cuando él ya estaba acompañado por el arpa, la mamá le decía que si él quería tocar con arpa, él tenía que aprender a tocar una dinámica suave. Entonces para él fue también otra etapa muy importante porque lo
lo llevó a practicar y en su mente a tener el concepto claro de cómo tocar piano, más suave, cómo tocar más suave el trombón. Of course, this is something that to this day is very helpful because, as you know, as an orchestral player, some of the most challenging repertoire that we have to play is very, very soft in the orchestra. So playing softly earlier on and learning how to master playing softly is something that helped later to this day. Okay, go ahead, please. No, él dice que para él toda esa experiencia de aprender a tocar suave con el arpa es muy importante porque hoy en día lo ayudó muchísimo porque dentro del repertorio orquestal hay mucho repertorio que requiere que el trombón o que la sesión de trombón toque suave. Y pues es muy importante tener claro cómo tocar suave y cómo dominar el instrumento cuando uno toca suave. Por eso es que hasta el día de hoy para él es muy importante siempre estar recordando cómo tocar suave y el sonido de tocar suave. I want to talk very briefly about one more person who had a very big part in my development. And it wasn't until several years ago that I realized that. People who know me know that I talk a lot about singing. When I play the trombone, I always think about singing. And when I coach my students and anyone who comes to play for me, I always talk about singing and the correlation between trombone playing and singing. El maestro dice que hay otra persona que él quiere hablar que también lo influenció mucho, pues esta persona vino hace unos pocos años hacia acá. Él quiere enfatizar de que él relaciona mucho tocar el trombón con el canto, con cantar. Y él enfatiza mucho en sus estudiantes que cuando vayan a tocar, que siempre piensan que como si estuviesen cantando. Lo importante de hacer música no es simplemente tocar el trombón, sino pensar en la voz humana, en el canto, en que uno está cantando. Gracias, Domingo. De nada, maestro. This person is actually my grandfather. He's my father's father. And he was, at the time when I was a teenager, a cantor and a rabbi of a small Jewish synagogue in Jerusalem. He the one who coached me for my bar mitzvah. So if you know, bar mitzvah is the service that when you are 13 years old and you're Jewish, you read a certain portion from the Torah, from the early books, and you have a certain portion that you have to read in the synagogue, and this is part of the ceremony of bar mitzvah. My grandfather is the person who coached me on this singing of this portion. He came from Germany originally, and his style was a very European style of reading this portion from the Torah. What I want to say is that I was a very shy kid back then when I was 12, going to be 13, and he made sure to work with me on production of sound and projection of sound by singing. I was very shy, and I was singing with, kind of shy style, and he insisted that I open my mouth and that I project my voice, because he said, your mother is going to be in the synagogue. She needs to hear you sing. Okay. La persona de quien él quiere hablar ahora, que lo influenció mucho, fue su abuelo, el papá de su papá. Él era un rabino en la sinagoga, y cuando él tenía 13 años, cuando él vino el bar mitzvah, él tenía que leer en la ceremonia los libros de Torah. Y pues como ustedes saben, es un canto judío, él tiene que cantar de una manera, y él era una persona muy tímida. Él dice que él
pues le costó mucho, siempre estaba introvertido, tímido, y el abuelo, él es de descendencia alemana, y su forma de cantar era muy europea, obviamente. Y él siempre enfatizaba, le decía que él tenía que cantar y proyectar. Cuando él lo ponía mucho a cantar, era trabajar justamente en la proyección del sonido a través de la voz. Él decía que había que, todo era en relación a la proyección del sonido, a que te escuchen más allá, a que tú llevar tu sonido de aquí a allá. Y siempre le dijo, tu mamá va a estar en la sinagoga, tienes que estar pendiente de que tu mamá y que ella te tiene que escuchar allá. Por eso que él dice que él enfatizaba mucho, Nitzan, tienes que cantar duro y proyectar el sonido hacia adelante cuando tú cantas. Very nice. Yes, he forced me lovingly, with love, he forced me to project, to open my mouth and project. I know today that was the beginning of a very special road in which eventually this taught me how to project also on the trombone. Because when people ask me how can you sound the way you sound, whether it's pianissimo, fortissimo, I'm sorry, I got a call here. When people ask me how do you project like this, I trace it back to those days, and I know that this is how it started. And that's why when I recommend people to think about singing, to think about singers, it's a lot because of that. It's about the projection, it's about the sound production. El maestro dice que el abuelo lo obligaba, dice, de una manera muy amorosa. No obligaba en el sentido era de ponerle atención y énfasis a que él siempre cantara, que abriera su boca, cantara con la boca abierta, que proyectara. Siempre era muy enfocado en la proyección del sonido. Por eso es que para él, dice, es siempre es la relación de tocar como si estuviese cantando, que a él, justamente comentarios que le hacen a él de cómo él puede tener un sonido como él tiene cuando toca forte o cuando toca piano, justamente por lo que él considera que cuando él piensa en justamente en la idea de cantar, él va a ese tiempo cuando trabajaba con su abuelo, de que todo estaba basado en la proyección del sonido, y justamente es lo que él enfatiza. La proyección del sonido viene como si uno visualizara mentalmente el canto cuando uno toca el instrumento. That's it. So I can talk about coming to the Juilliard School and studying with Joe and continuing here. What would you like me to talk about, Domingo? El maestro dice que, bueno, que esa fue la historia, hasta aquí, que si queremos hablar de su educación en Juilliard, que su educación con el maestro Joe Alessi, y por qué no, vamos a preguntarle cómo fue. Me imagino que todo el mundo está interesado en cómo fue el estudiar con el maestro Joe Alessi. I'm just telling them that what you said, and I said maybe everybody's interested in knowing how that relation started off with Maestro Joe Alessi, and how was that education with Joe Alessi at Juilliard. So first of all, I have to thank Mitchell Ross back in Israel, who is the one who said, you should go study with Joe. I got accepted to 3 different schools in the US, and I was trying to decide where to go. And Mitch, who knew Joe, said, you should go to Juilliard and you should study with Joe if you can. And that's what happened. I have to say that, okay. Ya, él dice que el maestro él, cuando audicionó para venir a los Estados Unidos, él fue aceptado en 3 escuelas, pero su maestro, Mitchell Ross, que siempre le decía que él consideraba que él debía, porque él no sabía cuál de las escuelas agarrar, él no había tomado su decisión, y el maestro le dijo que él consideraba que era muy importante para él que viniera a Juilliard y que fuera a estudiar con el maestro Joe Alessi. When I joined the when I came to Juilliard,
I met a trombone player, and he warned me about studying with Joe. He said, this is going to be difficult because Joe is a very difficult teacher, and you should be prepared for a very difficult experience. You're probably going to hate playing the trombone. He's going to be very tough with you. The reality was that actually we had a very good relationship from the very beginning. He was very kind to me. He was very strict, but he was very, very kind. And we started to work almost immediately on the audition for New York Philharmonic. El maestro dice que cuando él entró a Juilliard, justamente conoció a un colega trombonista y este colega le dijo a él que se preparara porque tenía que saber que el maestro Alessi era un profesor demasiado estricto, que lo iba a estar torturando, que iba a ser muy, muy, muy difícil y probablemente, como era tan difícil y tan duro trabajar con él, que probablemente el maestro dice, te va a llegar un punto en que vas a odiar el trombón y no vas a querer tocar trombón. Pero a la vez, dice, fue todo lo contrario. Cuando yo llegué a Juilliard y empecé a trabajar con el maestro, dice, él fue, como no, muy estricto, pero tuvimos una muy buena relación desde el principio y prácticamente desde que empezamos a estudiar, él me empezó a preparar para la audición de la Filarmónica de Nueva York. I was a bit older than your typical undergraduate student at Juilliard. I was almost 23 years old, and I was already, after 3 years of army service in Israel and 2 years of playing principal trombone with an orchestra in Israel, Rishon LeZion Symphony and Opera Orchestra. So I was definitely more experienced, slightly older, and Joe knew that. El maestro dice que cuando él vino a los Estados Unidos, él no era el típico estudiante de primer año de la universidad, ya que él tenía 23 años, tenía 3 años, ya venía 3 años de haber estado en el ejército, en la armada, tocando, y después tuvo 2 años como el trombón principal en la orquesta de la ópera allá en Israel. Por lo tanto, al llegar aquí, el maestro vio que él tenía unas características de un trombonista ya con cierta experiencia, ya con cierto conocimiento de cómo es el trabajo profesional en las orquestas, y pues ya debido a esto, él le llamó la atención para enfocarlo entonces y prepararlo para la audición de la Filarmónica de Nueva York. The day I arrived in the US to study in Juilliard, was handed a piece of newspaper from the International Musicians newspaper, and it was a small advertisement saying New York Philharmonic assistant principal opening, audition date, and all of that. And someone handed it to me. It was my aunt, who lives outside New York, and I looked at it and I thought, oh, what am I going to do with this? Thank you very much. This person who warned me about Joe Alessi also said, don't dare mentioning auditions until you are in your 4th year of undergraduate. Do not talk about taking any audition before you are in your 4th year. But in my first lesson, after playing maybe 10, 15 minutes, Joe stopped and he said, are you aware that we have an audition coming up in a few months? And I said, yes, I am aware. And then he said, I want you to take this audition. That's how it started. El maestro dice que cuando llegó a Estados Unidos, justamente el día que él aterrizó y fue a la casa de su tía, la tía tenía un pedazo de papel donde estaba el anuncio de la apertura de la audición del opening para el trombón asistente principal en la Filarmónica de Nueva York. La tía se lo entrega a él y le dice, mira para acá, y él le dice, ajá, ¿qué hago yo con esto? No, olvídate de esto, y le devolvió el papel a la tía. Él recibe su primera clase en Juilliard y empieza a tocarle al maestro. Un amigo de él, el mismo colega que le había dicho el maestro Nitzan que no se le ocurriera
una vez que empezara las clases, que no se le ocurriera nombrarle ninguna audición hasta que él no estuviese en el cuarto año, porque aquí no, que fuera un senior, que fuese el cuarto año, porque si no el maestro lo iba a sacar del salón. El maestro Alessi no quería saber de ningún estudiante hasta que, de audiciones hasta que no llegara al cuarto año. El maestro Nietzsche pues empezó su primera clase, tocó como 10, 15 minutos, estaba tocando repertorio, no sé, dice, estaba tocando y el maestro Alessi lo para, le dice un momentico, le dice, Nietzsche, tú estás en conocimiento de que la Filarmónica de Nueva York va a tener una audición para asistente principal. Y él le dice, sí, pero no le dijo más nada. Y le dice, bueno, esa audición va a ser en unos meses y yo quisiera que tú realmente consideras tomar esa audición. Dice, y aquí fue que empieza todo este proceso. So I was so fortunate to be in New York to study with Mr. Alessi, and we worked hard on the excerpt list. And of course, I heard firsthand from the principal of the New York Philharmonic, from the principal trombone player of the New York Philharmonic, exactly how he wanted to hear and how he thought Kurt Masur, who was the music director at the time, how he would like to hear each and every one of these excerpts. We worked very hard, and after about 6 months or so, the audition happened. And of course, I have to say, I really didn't think that I had any chance of winning this job. I really did not. But I worked very, very hard because I wanted to play the best I could. I wanted Joe to be proud of me. And so I worked as hard as I could, and I won that job. El maestro dice que, bueno, que justamente una vez que empezaron a trabajar, dice, el trabajo fue muy duro, fue muy arduo. Dice, trabajaron, pero muchísimo en lo que tiene que ver con todo el repertorio, la lista de repertorio de la audición. Y dice, y él está muy agradecido y a la vez se siente muy afortunado porque justamente el maestro Joe le tocaba los excerpts de cómo él consideraba que tenían que decir, qué mejor que él, siendo el primer trombón de la Filarmónica de Nueva York, qué mejor, dice él, oportunidad y qué mejor ejemplo de escuchar los excerpts de la persona que era el primer trombón de la orquesta y cómo esa persona consideraba que el director Kurt Masur, que era el director de la Filarmónica de Nueva York en ese momento, quería escuchar los excerpts. Entonces dice, trabajaron duros 6 meses y él pues, él trabajó muchísimo, pues, pensó que nunca iba a ganar el puesto. Él dice que él pensaba que no tenía chance de ganarlo, pero trabajó duro y a la vez él quería que el maestro Alessi estuviera orgulloso de él, pues, y las cosas se dieron y le ganó la audición. You know, I'll tell you one more quick story. The day of that first lesson, I called my parents in Israel and I told them, I said, Ima, Mom, I had my first lesson with Mr. Joe Alessi, and it was a good lesson. And you know what? He wants me to take this audition with the New York Philharmonic. And so there was silence on the other on the other side, and they said, wow, okay, very nice, blah blah blah. Finished the conversation, I hung up. Maybe 2 minutes later, the phone rings. I pick up the phone. It's my mother, and she said, Nitzan, why don't you think twice before you take this audition? I said, what are you talking about, Ima? What are you talking about? And she said, well, if you win this job, it means so many things. It will change your life. But most importantly, you will be staying in the United States. And, you know, at the time, I was under the impression that I finished my first degree in Juilliard and I returned to Israel. But I said, oh, mother, Ima, what are you talking about? I just told you that I'm taking the audition, that I'm participating in the audition. You already say that I'm winning. And she said, we know you already. Bueno, imagínate ustedes, es que
Y dice, le voy a contar una corta historia para terminar con este punto. Él dice, justamente cuando se acaba su primera clase con el maestro Alessi, él agarra el teléfono y llama a su casa de Israel, a sus padres. Y le dice, bueno, y justamente habla con la mamá. Le dice, mira, hoy tuve mi primera clase con el maestro Alessi y la clase fue excelente, todo muy bien. Y de hecho el maestro pues me dijo que quiere que yo audicione para la Filarmónica de Nueva York. Él dice que la mamá, en el momento que él le dice eso, ella se queda en silencio por un minuto y le dice, bueno, ok, sigue la conversación, no pasa nada, y trancaron. Ok, perfecto. Dice, no pasaron 2 minutos de que él tranca la llamada, la mamá lo vuelve a llamar, le dice, Nitza. Y dice, ah, sí, mamá. Dice, tú sabes que si tú tomas esa audición, tu vida va a cambiar porque vas a estar en la Filarmónica de Nueva York, pero significa también otra cosa, que no te vas a quedar en los Estados Unidos y no vas a regresar a más Israel. Le dice, mamá, le dice, yo solamente te estoy comentando que voy a tomar la audición. Ya tú estás diciendo que yo voy a ganar y que me voy a quedar. Y la mamá lo único que le dije, Nitzan, nosotros te conocemos y sabemos quién eres. Yeah. And one more quick story. Later on, when I took the audition, I guess maybe before the first round even, which of course, you know, was behind a screen. I spoke with my parents again on the phone, and my mother had a very good advice for me, which I remember, and I also pass on to students everywhere when I can. She said, when you enter the stage, you should look and feel proud. She knew that I was a shy person and that I may be intimidated by this experience. Of course, I'm in New York. I'm going and playing an audition on the stage of the New York Philharmonic Hall. And it's a very intimidating experience, so very good chance that I will enter and be intimidated and I will end up playing like that. So she said, even before you start playing, when you enter the stage, enter like an actor, enter like you're proud and, you know, standing straight up. And I did it, and I know for sure that it really, really helped me later when I played to have that kind of character to my playing, confidence. Even if I was kind of shaking inside, I was a good actor. Confidence, and it came across in my playing. El maestro dice que va a contar otra historia justamente de la audición con la Filarmónica. Y dice que después de haber pasado la primera ronda en las orquestas siempre son con cortinas, tras bastidores, con cortinas y no saben quién es. Él llamó, por supuesto, a su mamá después para decirle que había pasado para la segunda ronda y la mamá le dijo, dice él que le dijo un consejo que es muy importante y que él inclusive le dice a sus alumnos. La mamá le dijo que cada vez que él entrara al escenario, que entrara orgulloso, que entrara orgulloso, que entrara como con una personalidad de actor, con confianza, orgullo, seguridad, porque eso se va a reflejar en la forma de tocar. Y dice que es muy importante porque si tú, y él le comenta esto a todos los estudiantes y lo pasa a todos los que estamos escuchando, que cuando una persona entra a tocar de una manera muy tímida, pues eso se va a reflejar de la misma manera cuando uno toca. Y dice, si tu estado mental es tranquilidad, de confianza, de seguridad, de estar orgulloso de lo que estás haciendo, no importando el resultado, eso se refleja. Y aunque tú tengas nervios, siempre va a estar presente la seguridad y la confianza y tranquilidad que tú quieras presentar, no importando quién esté del otro lado. So can we continue to talk about maybe something else, or do you want to hear some more about the audition process, or? Well, What do you el think, maestro Domingo? pregunta que seguimos tocando de la audición o si hablamos de otra cosa. Yo le voy a hacer una pregunta al maestro.
Déjame ver aquí las que tenía yo. Un segundo. I'm just going to check on the questions that I have so we can, I'm just telling them that I'm going to ask you a couple of questions. Okay. Let's see. Oh, well, you already answered it. How do you choose a trombone? How was the, what drive you to? You already answered all of these questions. Okay. I'm going to ask you, so, le voy a preguntar al maestro lo siguiente. Él estuvo en la Orquesta de Israel, él estuvo en la Filarmónica de Nueva York, él tocó un par de años en Los Ángeles y ahora toca en la Filadelfia. Le voy a preguntar qué diferencia, qué similitud, cómo se siente, o qué siente él o qué sintió mientras estuvo en cada una de estas orquestas. I'm going to ask you, so you've been on the Israel Philharmonic, you've been the New York Philharmonic, you played a couple of years on the LA, and now the Philadelphia. What's the difference? What's the similitude between the orchestras? How did each make you feel while you were in it? And so tell us how you felt and how you feel between the different orchestras. Estoy preguntando, maestro, que nos diga a la larga qué sintió, qué se siente, qué percibió, que nos comente su experiencia personal siendo parte de estas cuatro orquestas. So first of all, I think in some ways there have been similarities in these four orchestras that I played with. I think it's very safe to say there have been American players in each and every one of these orchestras. There have been Russian players in each and every one of these orchestras that I played. There have been a few European players in each and every one of these orchestras. So in some respect, stylistically, there have been similarities. Of course, every orchestra is a little different. When I was in Israel, it wasn't the Israel Philharmonic, by the way, where I played. It was called the Rishon LeZion. Yeah, that's right. Sorry, orchestra. yeah, my mistake. It's okay. Yeah. It's okay. I was very young. I was right after my army service. Life, was just in front of me, and I was very, very happy. This was my first experience playing principal trombone with a symphony orchestra and getting used to playing some fantastic repertoire. I was very, very happy. I didn't think much about anything, just making music and having a good time. Okay, maestro dice que las cuatro orquestas dentro de una forma tienen muchas similitudes. En todas ellas hubo músicos americanos, en todas ellas hubo algunos músicos rusos, en todas ellas hubo algunos músicos europeos y de una forma estilos musicales pues eran muy, muy similares. Él me corrigió de que yo había dicho que él estaba en la Filarmónica de Israel, no, él estuvo en la orquesta de la Ópera de Israel. Entonces me dice que eso fue su primer trabajo y para él era una persona muy joven y pues era en ese momento el punto más alto de su vida musical, era joven, le iba muy bien y bueno, estaba muy feliz de tocar trombón principal en la orquesta. Y pues ese fue el principio de este gran camino que lo llevo, que va a venir ahora con las otras orquestas. So the next orchestra was the New York Philharmonic. Now there I was assistant principal, so it's a very different job. Of course, I was young, I was 23 years old, and it was pretty much a terrifying experience because I came from Israel, a small country, to America, to New York, playing with a New York Philharmonic, sitting next to my teacher, who was just for a few months my teacher at Juilliard, and suddenly we are colleagues, and having someone like Kurt Masur as a conductor in front of us, which was
really, really scary. But I had to learn very quickly, again, how to be a good actor and hide, the intimidation and not show it, rather look very confident and just do my job the best I can. Bueno, él dice que una vez que él vino a los Estados Unidos, obviamente el trabajo era completamente diferente. Él tenía, imagínense, 23 años, era asistente de la Filarmónica de Nueva York. Entonces él dice, venir de Israel, un país pequeño, donde pues él había nacido, se había manejado, a llegar aquí a los Estados Unidos, justamente en Nueva York, tocar en la Filarmónica de Nueva York, tocar al lado de su maestro, que era Joe Alessi, y en ese momento ya no ser, que había sido su maestro por pocos meses y ahora no es su maestro, sino su colega. Y aparte de todo esto, tener que tocar con el director que era Kurt Masur. Él dice que, bueno, que él tuvo que volver a revisar en su mente el rol de actor y sobrepasar siempre su timidez y sobrellevarla con esa seguridad y quitar y no tener ningún tipo de sentir esa intimidación que le daba el entorno a él, y pues sencillamente hacer su trabajo y hacerlo lo mejor posible. I think I was very naive in a way, because back in those days, there was no internet. And when I was in Israel, and we'll talk maybe about this later, about my musical influence and, my musical heroes and all of that. But I didn't listen to a lot of recordings of orchestras. I didn't even know what the New York Philharmonic sounded like. I remember as a student going to Avery Fisher Hall, at the time it was called Avery Fisher Hall, and hearing a few concerts of the New York Philharmonic and thinking, oh my God, oh my goodness, and hearing the brass section of the New York Philharmonic and suddenly understanding what it meant, what American orchestras meant, the style of brass playing, the discipline of brass playing. I suddenly understood what it all meant. It was good for me that I didn't know maybe too much before, because I would have probably been so intimidated and so scared to even dare to get on that stage and take the audition and then later play with the orchestra, that I would have probably failed. But that was an incredible experience. Then when I won the job to then join this incredible group of and play along with them in New York. Wow. El maestro dice justamente que en su momento cuando vino a los Estados Unidos, él dice que él era una persona, él se considera una persona que era bastante inocente con respecto a lo que pasaba en el mundo, porque no había el internet que hay ahora. Él, de hecho, no escuchaba las orquestas americanas ni tenía idea, él simplemente pues tocaba lo que tocaba. Y él empezó, dice, justamente cuando estaba en Juilliard, empezó en ese momento la Filarmónica tocaba en el Avery Fisher Hall. Él empezó a ir a los conciertos y claro, cuando empezó a escuchar a la Filarmónica de Nueva York, él se dio cuenta en realidad qué es lo que estaba pasando. Dice, la primera vez que fui a los conciertos, él dice que lo que sintió fue una sensación demasiado espectacular. Y él ahí fue que empezó a entender lo que significaba el mundo sinfónico americano. Dice, el nivel, el estilo de cómo tocaban los metales, la disciplina de la forma de tocar los metales. Y él dice que para él piensa que fue mucho mejor no saber nada de esto y ser la persona inocente del internet, porque si él hubiese sabido cómo era esto y si él hubiese sabido todo lo que esto implicaba, él no se hubiese atrevido justamente a presentarse en la audición. Y justamente el lado tímido de él lo hubiese abrumado, en el sentido de que él no voy a tocar ahí porque no estoy en condiciones. Simplemente, como dice, él vino a los Estados Unidos, era joven, fue a los primeros conciertos y se lanzó a la audición. Y dice él, primeramente sentarme de este lado como público, escuchar esa maravilla y después de haber ganado el puesto,
pasar al escenario a formar parte de esa maravilla, dice que para él ha sido una de las satisfacciones más grandes. I was very fortunate that I think, able to adapt to this strict style of playing brass instruments. I think when I played back in Israel, I was a little less strict about my playing. Everything had to do with music, singing, but I was less strict about orchestral playing. And when I came to the US and I studied with Joe and I heard the New York Philharmonic and then I joined them, I understood, as you said, the discipline of playing a brass instrument here. So playing with New York Philharmonic, I was the assistant principal, and Joe was fairly young back then. He is 10 years older than me. So I was 23, he was 33. He was very young. He wanted to play everything. So very often I found myself sitting aside from the section and actually listening to the orchestra and the section. And of course, I had the fire in me. I wanted to sit and play. I didn't want to just listen. It wasn't enough. So then, after about a year and a half with the New York Philharmonic, there was an announcement for the chair here in Philadelphia of principal trombone. And I decided to give it a try. Why not? Joe wasn't very happy about that, but I decided to try. Ok, el maestro dice que cuando justamente entró a la orquesta, él hablaba de que para él fue no muy difícil, pero cambió su forma de ver cuán estricto era la forma de tocar como músico. Él dice que cuando él estaba en Israel, su forma era menos estricta con lo que tiene que ver a la sección de metal y a cómo tocar. Aquí en Nueva York el estilo era muy estricto, le tomó un tiempo adaptarse y justamente en su época, como estuvo, como su trabajo era asistente, dice que el maestro Alessi en realidad es 10 años mayor que él. En su momento eran personas jóvenes, tenía 23 años, el maestro tenía 33 años, y él como asistente pues no tuvo mucho chance de tocar mucho repertorio, ya que el maestro Alessi pues siempre se encargaba de tocar todo el repertorio. Dice que él solamente tocaba ciertas piezas y ciertos repertorios, y él estuvo en la orquesta como asistente un año y medio. Y él dice que tenía ese fuego por dentro, esas ganas de tocar, esa energía de tocar. Y pues él, al año y medio de estar en la orquesta, él vio el anuncio que estaba una vacante para la audición de trombón principal en Filadelfia. Él, por supuesto, dijo, bueno, voy a ver qué pasa y voy a probar a ver, hacer la audición. Y él dice que el maestro le decía, él no le gustó mucho la decisión que él tomó, pero bueno, él dice, yo voy a probar a ver qué pasa. Yes, it was not easy to leave New York. It was not easy to explain to Mr. Alessi why I chose to take the audition for Philadelphia, but I think he understood, because when he asked, what can I do to keep you here? I said, well, I just want to play more. I mean, if Mahler 3 comes, I want to play the solo. And of course, this will never happen here. And so I took the audition with Philadelphia. And again, I really didn't think that I could win it, but I thought I would try. And there, the music director at the time, or here, the music director at the time was Wolfgang Savarisch, another German Bavarian conductor. And I was fortunate, very fortunate to get that job. The orchestra here is, again, fantastic orchestra, which is very, very well known for its strings, rather than
perhaps the brass, but I'm extremely, extremely fortunate and proud to be a member of Philadelphia Orchestra. I think it's an orchestra that has 100 singers, musicians on stage. Every single member of the Philadelphia Orchestra is literally a singer on the instrument, whether they are a percussionist or a string player or a woodwind player or a brass player. We're all singers. El maestro dice, bueno, que en su momento cuando le dice al maestro Alessi que quiere tomar la audición de Filadelfia, el maestro pues, le pregunta, ¿pero por qué te quieres ir? O sea, dice que no fue fácil para el maestro aceptar, para él no fue fácil tomar la decisión de salir de Nueva York y salirse de la Filarmónica de Nueva York, y para el maestro Alessi tampoco fue fácil. Dice, que ¿por qué te ibas? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hago para que te quedes aquí? ¿Qué necesito hacer? Él dice, maestro, lo que pasa es que yo quiero tocar. Y pues si viniese solo la tercera de Mahler, pues no, yo no lo voy a poder hacer. Dice, eso nunca iba a pasar porque el maestro Alessi siempre iba a tocarlo solo. Y él dice, bueno, yo tengo esta necesidad y pues dice que el maestro a la larga entendió y lo mismo que pasó con la Filarmónica de Nueva York, él pensaba que no iba a ganar, que no había chance. Pero dice, bueno, mira, no, volvió otra vez la misma mentalidad de la seguridad, de la confianza. Bueno, voy a ver qué pasa, yo simplemente voy a ser yo, voy a tocar. Y pues en el momento el director de la orquesta de Filadelfia era el maestro Wolfgang Savarisch, que era un búlgaro. Y pues la orquesta obviamente, él gana el puesto y la orquesta pues es tan fantástica como las otras orquestas. Dice, muy famosa por la sección de cuerda. Dice que Filadelfia, la gran fama que tiene la orquesta de Filadelfia es por la cuerda. Pero él está muy orgulloso y muy feliz de ser parte de esa orquesta porque él dice que en esa orquesta hay 100 cantantes. Todos los músicos son cantantes. Él dice, para mí pues es una emoción muy grande y una satisfacción muy grande el poder estar con 100 cantantes más y todo el mundo pensar de la misma manera, que se está cantando mientras se hace música. Again, I had to adapt a bit to play here in Philadelphia because in New York, the brass playing shines so much, and I think a lot of playing is loud, and there's such pride in the brass section in New York. I had to mellow it down when I came to Philadelphia. I had to learn how to be a little bit more sensitive to the rest of the orchestra, and that took a little bit of time, but it worked. And I played here for about 17 years before I was asked to come and take the audition with Los Angeles. Gustavo Dudamel at the time was and still is a music director in Los Angeles, and it was a very exciting thought for me to perhaps move to the West Coast where it's warmer like it is in Israel. So I was very attracted to the idea of living in a warmer climate and working with a great orchestra that has a fantastic young conductor who has the Latin blood. I absolutely love Latin music, any kind of Latin music. Back in the early days of Philadelphia, before I had children, I would go dancing salsa a lot, and I would play some salsa with a salsa band here in Philadelphia. So knowing that Gustavo Dudamel is from Venezuela and he's Latin, I thought to myself, he's probably going to bring that energy with him to the orchestra, and he most likely will bring repertoire from that area of the world. And I was very, very attracted to that idea.
Ok, el maestro dice justamente cuando él pasa a la Orquesta Filadelfia, dice que la transición también le tomó un poco de tiempo porque la forma de tocar entre la Filarmónica de Nueva York y la Filadelfia era muy diferente. En Nueva York, obviamente, como todos sabemos, pues es más a los metales, al brillo, a la importancia de la sección de metales. En Filadelfia, él dice que tuvo que adaptarse a ser más sensible, a no tocar desde la forma como tocaba en Nueva York, sino adaptarse más y pues dice que le tomó más tiempo ser más sensible que los demás, justamente para él poder adaptarse a esta orquesta que le encanta. Él estuvo 17 años en la orquesta de Filadelfia cuando lo invitan a audicionar a la orquesta de Los Ángeles, donde estaba el maestro, donde está en su momento el maestro de Dudamel, que todavía sigue siendo maestro de Dudamel, y él dice, bueno, le llamó la atención justamente por quién era Dudamel, dice, y el sitio, Los Ángeles, tiene un clima muy parecido a Israel, dice, no es más cálido, está la playa, está la costa, eh, la orquesta tenía una orquesta con mucha energía y justamente un director de sangre latina dice que le encanta la sangre latina, le encanta la música latina y él dice, ¿por qué no? Porque dice, cuando está en Filadelfia, le encanta escuchar música, le encanta escuchar salsa, toca salsa y él dijo, bueno, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no irme a Los Ángeles, cambiar el ambiente, cambiar la orquesta? Y él pensando que ya que el maestro Dudamel era el director de Los Ángeles, Dudamel iba a traer parte del repertorio, del repertorio latino, de toda la influencia latinoamericana que tiene el maestro. Y él dice, bueno, le llamaba la atención justamente, puede hacer la transición de enfocarse también en tocar este repertorio de tono latinoamericano. So I was fortunate to go to Los Angeles and play a week with the orchestra and audition there and play a recital for Gustavo Dudamel and the audition committee. And then a few weeks later, he called me and he said, I would like you to come play here. And yes, so I played for 2 years with the Los Angeles Philharmonic, first trombone. Again, very, very good orchestra, strong orchestra. Stylistically, a bit different from Philadelphia. The sound of the orchestra is a bit different, slightly brighter sound. But I had a good time playing there, definitely. It was unfortunately because of my personal life. I was getting a divorce, and my wife decided to go back to the East Coast. And at the time already we had 3 children, and she decided to go back here with the children. And I was just by a miracle, the orchestra here in Philadelphia didn't hire anyone for my position because they were under terrible financial conditions during those years. So Matthew Vaughn, who was the associate principal, played acting principal for these 2 years. And right when my world was collapsing and my personal world, and I was getting this divorce, which is, of course, very unpleasant, they announced in Philadelphia an opening for the principal job that I had before. And I had to return to Philadelphia and audition for this job. Yes, it was a very, very, very difficult experience because emotionally I was a mess. But I knew how important it was for me to be near my children. So I gathered all the energy and power I could gather, and I went and I took the audition, and I dedicated each and every excerpt to one of my children, closing my eyes
and saying, "This is for you. This is for you. This is for you," and I won that job again. Bueno, el maestro cuenta que cuando lo invitan a audicionar para la Filarmónica de Los Ángeles, él fue a tocar una semana allá y tuvo que dar un recital. Tocó una semana y después tuvo que tocar un recital para los principales y para el maestro Dudamel. Después de un par de semanas, pues el maestro Dudamel lo llama y le dice que sí, que él quiere que se quede en la orquesta como principal. El sonido de orquesta, él dice que una orquesta excelente, muy diferente a Filadelfia. El sonido de orquesta como tal era más brillante, pero le gustaba. Él estuvo en Los Ángeles por 2 años y pues él se va porque durante esos años él entra en una etapa emocional difícil porque viene un divorcio y su esposa se muda a Filadelfia, a la otra parte. Se muda para este lado del país y él pues toma la decisión de que no quiere estar lejos de sus hijos. Habían pasado 2 años y en Filadelfia no habían, durante ese tiempo no habían abierto audiciones para el puesto que él tenía, puesto que la orquesta estaba pasando por momentos financieros muy difíciles. Y el asistente principal, que era Matthew Vaughn, compañero de él se encargó de cumplir las funciones de principal y al él regresar se abre la posición otra vez como principal en la orquesta. Él dice que para él fue un momento muy difícil porque él emocionalmente estaba pasando por un momento desastroso, separación, sus hijos, y le costó mucho enfocarse y emocionalmente estar preparado para la audición, pero dice que no importa. Él agarró, volvió a tomar la audición para el puesto que él ya tenía. Dice, fue un momento muy difícil, pero durante la audición, dice, a él lo que lo motivó es, dice, cada vez que yo tocaba un Epser, se lo dedicaba a uno de mis hijos, él tiene 3 hijos, y yo, este Epser es para ti, y él se olvidó de todo el mundo y tocaba el Epser para su hijo, el siguiente Epser es para ti, y tocaba. Y le dice, y pues él se enfatizó de una manera, puso toda su energía y toda su enfoque en dedicar y a sus hijos la audición y pues ganó la audición en Filadelfia nuevamente. Yes, so this is the story, and I've been here since, and I feel very, very fortunate. I want to say also that when I played in Philadelphia before moving to Los Angeles, at some point after 3 or 4 years, Matthew won the associate principal position in Philadelphia. And we were both pretty young. And I knew very, very well what it was like to be in that chair, because this is what I played when I was in New York. And I was still very young. I wanted to play everything, but it was very, very important for me to give Matt the chance, the opportunity to play as much as possible. Many times I had to not think about myself and not think about my ego, and rather say, Matt, why don't you play this piece, and why don't you, play that piece? I think thanks to that, we had a very, very good relationship over the years. Matt won a couple of jobs during these years, and he decided to stay in Philadelphia. After winning a couple of these jobs, he decided, because we had a very close relationship and friendship, and I respect him so very much, and we just had a great relationship in the section. And it also really, really helped when I returned from Los Angeles, because Matt had already played 2 years as acting principal. So he really tasted and felt,
you know, what it was like to be a principal of this fantastic orchestra. And I felt like I took it away from him when I got the job again. So actually, we decided, Maestro Yannick Nezetsegan, who is our music director, and we decided that he deserved to become co-principal. And Okay, yes, Yeah. I'll finish later. El maestro dice que justamente él quiere enfatizar que antes de ir a Los Ángeles, él, cuando hicieron la audición, el asistente del maestro se llama Matt Vaughn. Ellos eran los dos jóvenes y pues quedó el principal y Matt quedó asistente. Él, durante los años que estuvo antes de ir a Los Ángeles, él dice que él recordó mucho lo que él sufrió cuando estaba en Nueva York, en el sentido de no tener el chance de tocar el repertorio. Y aunque él dice, yo quería tocar todo, yo me puse en el puesto de él, me puse recordando cómo yo me sentía en Nueva York, y él no dejó que el ego se apoderara de Nixon como persona. Él, pues simplemente, él le daba el chance a Matt, la oportunidad de tocar repertorio. Entonces, ellos dos crearon una amistad muy cercana porque él decidió de compartir parte del repertorio con Matt indistintamente. Y él decía que, bueno, viene una semana, viene un repertorio de esos grandes, y él decía, Matt, ¿quieres tocar este repertorio? Eso hizo que ellos dos crearan una amistad muy especial, que inclusive cuando él se fue a Los Ángeles y Matt tocaba las funciones de trombón principal en Filadelfia, Matt ganó un par de trabajos, pero no los agarró. Cuando él regresa, él gana la audición nuevamente en Filadelfia, el maestro Nixon siente que después de que Matt tuvo 2 años tocando principal, él siente que le quitó el puesto nuevamente. Y el nuevo cuando él gana el puesto, el maestro director, Gianni Nexexner, que es el director de la Filadelfia, debido al gran respeto, y que ellos dicen que ellos se respetan mucho, ellos han creado una gran amistad, y que el maestro Vaughn lo ayudó mucho a él anímicamente durante todo el proceso de regresar a Filadelfia, y el proceso anímico personal del maestro Nixon, que deciden con el director de orquesta nombrar al maestro Vaughn no asistente, sino coprincipal con el maestro Nixon, de modo de alguna manera él darle por el respeto y la amistad, ese honor y ese puesto de que los dos puedan compartir el repertorio sin tener que hacer sentir al otro de que no puede o no debe debido al puesto de la silla. Matt Vaughn is an incredible player. We are so fortunate to have him in the orchestra and in the trombone section. And now that he's co-principal, we really share a lot more the repertoire. And he gets to play important repertoire, and I get to play important repertoire. And I think it really works very well for us right now. It really paid off to be a nice guy. It paid off because you can imagine the emotional baggage and how complicated it was when I returned to Philadelphia after the 2 years in Los Angeles, and how difficult it could have been for Matt to accept that I again became the principal once again, and took it away from him. But because we have this friendship and understanding and respect for one another, and because there was so much of that before I left to Los Angeles, there was so much of that I gave him, and I allowed him to play so much and make him a part of the section, that I think it made it a lot easier for him to accept that, okay, Nixon is back and he's the principal, but now he is the co-principal, and we work together, and we have responsibilities that are somewhat shared, and
we're both very happy. Me dice que el maestro Nixon dice que el maestro Bon es un trombonista espectacular y pues se siente muy afortunado de tenerlo a él en la sección. Y él dice, a raíz de todo esto que he venido diciendo, que el respeto que hay entre los dos y la ayuda que él le dio y no sentir ese pequeño sentimiento de culpabilidad de que otra vez él regresa y le vuelve a quitar el puesto. Él dice que lo más importante es que compensa, dice él, en su persona, ser una buena, o sea, ser una buena persona, ser una persona de que el otro se sienta bien, de que al tú regresar no hacer sentir mal al otro. Y eso lo ayudó mucho justamente de crear esa relación antes de ellos irse. Por eso es que dice que es muy importante mantener siempre esa camaradería, que es el mensaje de esto, la camaradería que hay en la sección, porque tú no sabes cómo puede dar vuelta la vida. Y él dice, pues justamente, él se va y hubiese sido muy difícil si hubiese sido otra manera de relación entre ellos, de regresar y pues tener de cierta manera esa pared, ese enfrentamiento indirecto, pero esa energía negativa de que él vuelve y le vuelve a quitar el puesto. A raíz de nuestra amistad y a raíz del respeto y de esta buena relación, pues ahora él no es mi asistente, sino que es mi coprincipal y nosotros de una u otra forma pues compartimos la responsabilidad de tocar el repertorio grande. You know, you hear sometimes about sections in various orchestras where people don't talk to one another or have some friction with one another and you know, hate one another and all of that. And I cannot even imagine. This has got to be just the most horrible conditions to work. I mean, you see your colleagues sometimes more than you see your own family. I was and have been very, very fortunate to play in each one of these orchestras and sections, have good people around me. And I think it really, as I said earlier, paid off to be, you know, friendly, respecting all of my colleagues and you know, be in good relationship with everyone. El maestro dice que justamente, como todos sabemos, hay cuentos de secciones de orquesta en la cual los integrantes de la orquesta no se hablan, se odian entre ellos, ni se pueden ver. Y él dice, él no se podría imaginar qué condiciones de trabajo serían esas, en la cual uno va al trabajo y justamente uno comparte más con estas personas, muchas veces más con estas personas que con los miembros de tu familia. Por eso es que es muy importante, él recalca lo que decía antes, de ser una persona muy fácil de trabajar, ser una persona respetuosa, ser una persona que se lleve bien con los demás y que haga que el entorno de trabajo sea mucho más ameno, porque dice, el tiempo que uno se ve es mucho y la única manera de poder trabajar y hacer música. Great. Now, I have another question for you. Le digo al maestro que tengo una pregunta para ti. Que me imagino que todo el mundo debe estar interesado en saber, fundamentalmente, maestro, ¿cómo hace usted para mantenerse enfocado y mantenerse en nivel para estar al día y en el óptimo y en óptimo nivel? O sea, fundamentally, now everybody wants to know, how do you keep up with the trombone, your life? How do you keep up as a professional musician? What do you do fundamentally in order to be always on the top of the game? ¿Cómo hacer para mantenerse siempre en la mejor forma posible? So I think one of the most important things to talk about here is discipline. Discipline is very important. Daily drills, making sure you start every day with a good warm up and working on your
fundamentals. So scales, arpeggios, long tones, legato, staccato, all of these things. The more you do that, the better player you are. And I have to tell you, it's not easy having 3 children and having a family in general. And it's not easy to do that. But I definitely will highly recommend and say that this is, in terms of balancing life and this professional job and being a professional trombone player, being disciplined and having a system where you do these daily drills every single day will keep you at a good level and keep you in shape enough to do what you have to do. Maestro, responde que lo más importante es la disciplina. Para él, lo más importante es diariamente hacer sus rutinas básicas, los fundamentos. Él se basa totalmente en los fundamentos, tener un buen calentamiento, lo que cada uno considera un calentamiento, un buen calentamiento, sus rutinas diarias, escalas, arpegios, sonido, articulación. Él dice, mientras más enfocado uno esté en hacer todas estas cosas diarias, mejor va a ser el resultado. Es muy importante, dice él y muchas de las personas pues tienen hijos. Dice, no es muy fácil balancear la vida profesional con la vida personal, pero es muy importante tener el balance, la disciplina. Dice, cada persona tiene que buscar de una manera sistemática cómo balancear y cómo llevar la disciplina a la rutina diaria, en donde se trabajen las cosas con mucho enfoque a lo fundamental, a las cosas que uno tiene que hacer. Dice, lo más importante es la disciplina y diariamente dedicarle tiempo al trombón. Dice, considera que esas son las herramientas necesarias para poder mantenerse al día. Now, I have to tell you, this is not easy. And I have to tell you that personally, I struggle with that for all of my career. I know that this is what I need to do. This is the concept and the philosophy. And I know that this is the medicine that I need to take. However, I have to admit that it is not easy for me. It's a big struggle. And of course, when you have a family and when you live maybe 30 minutes from where you work, and you have to get up in the morning and you have to take a train to work and you have to drive maybe to work, it's not easy to do that. It's not easy to do that. But I know for sure that this is the way to keep a very high level of playing throughout the years, is if you find the time, if you are disciplined enough to wake up in the morning and to start the day with a good, healthy warm-up and working on your fundamentals. Maestro dice que él quiere enfatizar que esto no es fácil. O sea, se dice muy fácil, pero no es fácil. Llegar al punto de tener el sistema de la disciplina. Dice que él ha peleado con esto toda su vida, toda su carrera. Ha tenido esta lucha constante de lo que significa el concepto y eso es el concepto y su filosofía. Él está claro que esa es la medicina que él tiene que tomar todos los días para poder trabajar. Y vuelve a enfatizar, no es fácil. Dice, está una familia de por medio, los que tenemos familia, cada persona tiene razones diferentes, la distancia, cómo llegar al trabajo, si tiene que manejar, si tiene que tomar un tren, si tiene que tomar el metro, cualquiera que sea la forma de llegar.
es justamente es la pelea constante de tener claro qué tiene que hacer, tener claro la rutina, tener claro los fundamentos. Dice, para él es muy importante, él enfatiza mucho, no es fácil. No es fácil tratar de separar la vida personal y balancearla con la profesional, pero para él sabe que eso es lo que él tiene que hacer y él se enfoca de que todos los días él tiene que hacerlo. Y él lo dice para todo el mundo, pues que buscar la manera de poder enfocarse en qué es lo que tiene que hacer cada persona para todos los días perseguir esa meta, sea la disciplina, sea la rutina y sean los fundamentos. It goes without saying, and it sounds obvious, that working on fundamentals and practice makes you better, keeps you in shape, and makes you better. But as a young trombone player, it took me a while to understand this concept. I was lazy. I wanted to be a child and do other things and not just practice on the trombone. And I remember at some point, my first teacher, Eli Aharoni, telling me in a lesson and saying, look, Nitzan, you are talented, but you don't practice enough. You're too lazy. You don't practice. He says, unfortunately, I cannot practice for you. I would want to, but I cannot practice for you. You have to practice. He said, if you find someone who can practice for you, please let me know, because I'm going to give them a call and pay them a lot of money so they can practice for me as well. That was a good lesson. El maestro dice que dice, no hace falta enfatizarlo, pero sí hace falta de que los fundamentos es lo que te hace, la práctica de fundamento y practicar es lo que te hace mejor. Dice que cuando era un trombonista joven, él pues lo que quería era tocar y disfrutar y vivir la vida. Y como le dijo el maestro Ronnie, el primer maestro que él tuvo, que él tenía mucho talento. Dice, pero el problema tuyo es que tú no practicas. Y dice, yo no, si tú no practicas, pues las cosas no se van a dar. Y él le decía, yo no puedo practicar por ti. Quisiera practicar por ti, pero no lo puedo hacer. Él le dice, si tú consigues a alguien que pueda practicar por ti, por favor me lo dices, porque así yo lo busco y que ese alguien pueda practicar por mí. O sea, él enfatiza de que hay que practicar, las cosas no vienen solas, sino que hay que trabajar por ellas y hay que estar todos los días trabajando sobre los fundamentos, y mientras más se practica, más controla y más se lleva a poder mantener el nivel. That's great. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Another question. In your words, what would make a musician keep growing? Estoy preguntando, maestro, en sus palabras, en su forma de pensar, ¿qué es lo que hace que un músico siempre se mantenga creciendo? So I think inspiration is very important, and having a dream is very important. These are probably connected elements. I think you need to be constantly looking for inspiration. So inspiration you can find with other players, listening to other players, not even necessarily trombone players, but other musicians, and using that inspiration to fuel your passion with music. And then having a dream and imagining and dreaming where you want to be and where you hopefully can be is also very, very important, because without having that goal, without having that dream, it's very, very difficult to look for something. You need to have that something, that goal, that dream. And so along with the inspiration, you can
continue and grow towards that dream. Maestro dice que los elementos para él más importantes de hacer que una persona siempre esté en constante crecimiento es la inspiración y el sueño o meta que uno quiere alcanzar. Dice que ellos están, una cosa está interconectada con la otra. Uno tiene que inspirarse en qué es lo que tú quieres. Uno dice que uno tiene que tener una idea de dónde se ve uno en un futuro, a dónde quiere llegar, qué es lo que tú quieres hacer. Dice, ayuda mucho estar con otros músicos que quieran compartir o que tengan esa misma pasión a perseguir ese sueño. Es muy importante, él dice que es muy importante que tengamos una meta que alcanzar, que tengamos un sueño que queramos lograr y que ese sueño nos va a inspirar a nosotros a perseguirlo cada día. No es necesariamente querer algo, es ver de cierta manera dónde vamos a estar en un futuro. Y como dice, muy importante tener el sueño y la meta. ¿Qué es lo que uno quiere hacer y perseguir esa meta? La inspiración es justamente perseguir esa meta y tratar de lograrla y alcanzarla. Wow. That was cool. Theodor Herzl was a visionary of the state of Israel. He is the man who had the state of Israel as one country that will be the home for every Jewish person in the world if they would like. He said, Im tirtzu en zo agada, which translates to, if you have a will, if you want something very much, then it's not a dream anymore. You can make it a reality. And I think that is a very nice concept to keep in mind. If you want something very, very much, you can make it into a reality. Dice que está Theodor Herzl, que es justamente el fundador del Estado de Israel, un gran pionero. Él dice que siempre tiene en su mente el eslogan que él siempre tenía, que decía que si tú tienes algo, si tú quieres algo que tú sueñas y no tienes algo que tú sueñas, o sea, si tú quieres algo muy, muy fuerte y sueñas con eso, ya no será un sueño, será una realidad. Justamente que él piensa que ese deseo real y grande de querer lograr algo ya deja de ser un sueño, y si trabajas duro por eso, lo convertirás en una realidad. I want to talk a little bit about my inspiration. When I was 11 years old, I went with my father to hear a trombone recital at a church in Old City, Jerusalem. In that church was a recital played by Armin Rosin, German trombone player who was probably one of the first true soloists on the trombone. He was also Christian Lindbergh's inspiration, by the way. He is the first one to ever record an LP of trombone solo pieces. He was the first to record something like that. He was my first inspiration. When I heard his playing with the big organ that was in that church, that sound stuck in my head for years. I tried for years to imitate that sound and that grandiosic experience of hearing the trombone and organ in that church. That was an enormous source of inspiration for me. El maestro quiere hablar de que él quiere hacernos saber de su inspiración personal. Cuando él tenía 11 años, sus padres lo llevaron a una iglesia, un recital de trombón que fue dado por el trombonista Armin Rosin, uno de los primeros y los pioneros de los primeros que grabaron, y por supuesto Lindbergh, pero que fueron los primeros en grabar música para solistas en grabaciones LP, las grandes. Y él recuerda que lo que él le quedó en su mente cuando fue a la iglesia a escuchar al maestro Rosin
era la grandiosidad del sonido que salía de la mezcla del trombón con el órgano. Él quedó muy impactado de lo que él escuchó en su momento. Y él dice que esos siempre fueron los momentos que él recordaba cuando él tocaba. Es justamente llevar a su memoria el sonido grandioso que lo impactó durante ese primer momento que él vio al recital de trombón y pudo escuchar ese sonido, que para él ha sido la gran inspiración que lo ha llevado a él siempre a perseguir ese sonido de grandiosidad y belleza. It's so incredibly important for us to have a vision of a sound in our head that we can create with a trombone. So for me, Armin Rosin was the first eye-opening experience where I thought, oh my God, the trombone can sound like this. This is how I want to sound. Later, Branimir Slokar was another source of inspiration, and his quartet. I listened to a recording that I had over and over and over and over again. And after that, there was the trumpet player, Al Hurt, who was a jazz, Dixieland, New Orleans style player. My father had an LP, and he would play this recording called Honey in the Horn. And the sound of this man, Al Hurt, the sound, the tone quality of his trumpet, again, is something that to this day, I try to imitate that in my playing. El maestro dice que justamente tenemos todos que tener una visión en nuestra cabeza, una visión del sonido que queremos tener en la cabeza. Siempre tenemos que estar claros en cómo queremos, tener la idea de cómo queremos sonar y siempre perseguir ese sonido, siempre buscar ese sonido que tenemos en la mente. Dice que justamente fue lo que pasó cuando él escuchó a Armin Rosin, que lo impactó de una manera que él siempre buscaba imitar esa belleza y ese sonido que él siempre se imaginaba y tenía en su cabeza. Otra persona que lo influenció como sonido mucho fue Branimir Slokar y su cuarteto, que él escuchaba mucho las grabaciones de él y esos son los sonidos que él siempre trataba de mantener vivo en su cabeza para replicarlos cuando él tocaba. Otro gran músico que no fue un trombonista, pero que lo inspiró mucho en el sonido fue el trompetista llamado Al Hurt. Él era un trompetista de jazz y de Dixieland. Y cuando él escuchó, el papá de él tenía un disco de él, y cuando él escuchó eso, justamente el disco se llamaba Honey in the Horn, la miel en el sonido, en la trompeta. Cuando él escuchó ese sonido y la calidad que tenía el sonido para él fue, dice, es increíble cómo alguien puede tener esa calidad y ese sonido tan grande, que dice él hasta el día de hoy trata de imitar y conceptualizar esa grandiosidad, ese sonido cuando él toca el trombón. Yes, if you don't have or if you don't know this recording of Al Hurt, I highly recommend. I'm sure you will not regret. It's an incredible recording, and his sound, I can hear it in my head right now, even as we're having this interview. Of course, Chris. Sorry. No, pues dice que a las personas que no conozcan esta grabación o al trompetista, que él altamente les recomienda que lo busquen y lo escuchen. Al Hurt. Y el disco se llama Honey in the Horn. Después yo se los mando a ustedes porque dice, es muy importante tener la idea de sonido que se quiere tener. Y para él esto es una de las grandes influencias. So, of course, Christian Lindberg, it's hard to have an interview about trombone and not talk about him. Of course, some of his early recordings have been big inspiration for me. And then, of course, I have to mention, because I did talk about the singing and how this is a concept that I always think about. I listen a lot to singers. I have, at the time,
when I was younger, I listened 100 times to recordings of a group called Singers Unlimited, mostly a cappella, overdubbing. There are 4 members, three men and 1 woman, and they overdub themselves. They sound like a sextet or octet. Incredible stuff. That was also very inspiring for me. Dice, por supuesto, hablando de inspiraciones, obviamente el trombón, no puedo dejar afuera a Lindbergh. Dice, con todo el repertorio que él grabó, dice, justamente llevó el trombón a otro nivel en lo que tiene que ver con el repertorio, gran influencia. Y por supuesto, como dice, él enfatiza mucho en el canto cuando uno toca, y pues ha escuchado infinidad de cantantes, dice, cientos de veces, y hay un grupo que en particularmente a él le gusta mucho, que se llama Singers Unlimited, que es un grupo que canta a capela, y es un grupo que tiene 4 cantantes, son 3 hombres y una mujer, y a él le encanta mucho porque ellos doblan sus voces, y muchas veces son cuartetos, muchas veces son sextetos, muchas veces son diferentes cantidades de cantantes, pero ellos mismos doblan sus voces y todo es a capela. Y eso justamente, eso a él son una de las grandes inspiraciones que él tiene en la musicalidad del fraseo, de cómo tocar, de cómo pensar en cantar cuando uno toca. So maybe just to mention a couple more ideas about growing and about continuing and keeping the fire behind the engine to keep going and growing as a musician, as a trombone player. I think the drive and passion is so important to keeping that energy. Again, the passion comes from the dream and the inspiration perhaps from other players. And then comes the hard work, which I think, again, we talked a little bit about this, but it is so important to understand that without hard work, we can't really get very far. I think it's especially important. Sorry, Domingo. No, go ahead. I hope it's not too long. No, I'm fine. Thank you. It's especially important to mention this to the younger players in today's world, because we live in a world where everything is accessible and everything is so easy to get nowadays with the internet, with our smartphones. We can get an answer to any question we have. Everything is within reach, within a push of a button. However, to become good at something, and it doesn't matter what it is, even to become a good chef, to become a good cook, to become a good painter or sculptor, to become a good physician or technician or whatever, but certainly to become a good musician, hard work is necessary. You have to understand that you have to work very hard in order to fulfill this dream that hopefully you have. Maestro dice que continuando con lo de crecer y mantener ese fuego, esas ganas de evolucionar y de crecer, dice, hacen falta 2 ingredientes, obviamente la pasión y las ganas, y la pasión viene con un sueño y la inspiración que uno tiene. Eso es ingrediente número 1, pero el ingrediente número 2, tan importante o más importante que la pasión y las ganas y el sueño y la inspiración, es el trabajo duro. Sin trabajo duro no se llega a nada, sin trabajo duro no se consiguen las metas. Él dice que él quiere enfatizar esto en toda la juventud musical, de que todo es accesible hoy en día. Todos tenemos acceso a internet, todos tenemos acceso a información, todo está al pisar un botón. Y para uno lograr ser bueno, dice, no importa la carrera que sea doctor, sea cocinero,
sea cocinero, sea lo que sea, es importante tener claro de que hay que esforzarse. Las cosas no llegan solas, las cosas se logran con trabajo y con pasión y con trabajo duro. Como dice él, hay que trabajar para conseguir. Las cosas no vienen solas, las cosas se trabajan y si se mantiene el trabajo, se logran las metas. Yes, I want to mention one, I think, very, very important subject that perhaps we don't talk enough about, but I think is also very, very important, and that is physical health, also mental health, but especially physical health. It is very, very important to keep, of course, nowadays, it's so important to keep healthy, to keep safe, but it is incredibly, incredibly important to keep your physical health in good condition, especially as we get older, to keep our muscles strong, to keep our core strength healthy. Dice que el maestro que, hablando de la salud, que es muy importante siempre, obviamente, tener una buena salud mental, estar claro, estar enfocado, pero es tan importante tener una buena salud física. Dice, mientras mayor seamos en edad, es muy importante siempre mantener una buena condición física, porque eso es lo que va a permitir que podamos estar tanto en buena condición física como que nos permite entonces nosotros estar mentalmente atentos o mentalmente en buena forma para poder enfocarnos en lo que tenemos que hacer. If you think about your favorite trombone players, favorite trombone soloists, I'm sure that you can agree with me that they are all in pretty good shape, in pretty good health, and it's not a coincidence. These are people who spend time working on their physical appearance to stay in shape. They run, they jog, they bike, they do whatever they need to do to stay in shape, because it really, really helps our trombone playing. Dice que es muy importante, como vemos que muchos trombonistas, que ellos, tanto en la formación musical y en las prácticas, ellos también por el lado personal, siempre tratan de mantenerse en muy buena condición física. Muchos trotan, muchos van caminar de montaña, muchos van en ciclismo. Todos tienen algo que ver con algún tipo de actividad física para mantenerse siempre en buen estado físico que les permita estar en un buen estado mental. I'm gonna pass over to Alejandro, so we're gonna hear the questions that people have, and I'm gonna give them to you. Andrés, por favor, pásame para que Alejandro pueda hacer algunas preguntas. No, creo que las hago yo desde aquí. Dímelas Primero, tú, ok. okay, Que primero no saludar- veo, yo por aquí no veo nada. No, primero saludar a todos los que están por ahí. Parte de eso creo se trata de esto, Domingo, que usted pueda seguir bien concentrado con la conversación, así que por ahí todo bien. Saludar a todos los que están conectados, Ángel Subero, por ahí está Camilo Jiménez, Camilo tiene por ahí una pregunta, Iván Pérez hasta Puerto Rico, Sebastián Cifuentes hasta Colombia, Jaime Morales que está conectado. Hay una pregunta, bueno, también hay alguna gente que habla de la inspiración que él es, con algunos de los videos que tiene con las romanzas y algunas otras cosas que tiene por ahí. Don Miguel Rivera en Puerto Rico conectado, Marcia Medrano, Aquiles dice que gran profesor y tremenda persona. También hablan de lo bien, la increíble interpretación de la tercera de Mahler. Esto lo dice la profesora de la UNAM en México. Ok, ya aguántame, Pregunta, ya va. Aquí hay una Aguántame pregunta. para decir la maestra. Bueno, para la traducción. Okay, everybody's saying, I mean, a bunch of people are saying hello, that you are an inspiration. They're like so happy that they can see what you have, and like playing on recitals, your version of Mother Third, amazing.
Thank you for being who you are. Thank you. Thank you for being such a great inspiration. Thank you for being such a great teacher. And now the question comes. Dímela. Hay una pregunta en realidad muy específica que es de Camilo, que seguro está viendo el video y pregunta la boquilla que él usa, ¿verdad? Está preguntando Okay. por la boquilla que él ve atrás. Okay, Camilo, he wants to know, he just sees the trombone behind you. He wants to know about the mouthpiece. What kind of a mouthpiece is it? And what size is it? Size matters, you know. Oh. El tamaño importa para que sepan. Actually, the trombone that you see here is the trombone I keep at home. I have another one here that you can't see. It's another one, and actually, this is the mouthpiece that I play usually, and that is a Greg Black. It's a mouthpiece that I've had now for many years. I don't know, at least 15 years. And it is a 5G custom mouthpiece of the cup, and the rim is something like a 3G rim. This mouthpiece is a mouthpiece from, it's called Black and Hill. So this is before Greg Black was on his own, when he was along with another partner. And this is a mouthpiece I got when I was in the days when I played with the New York Philharmonic. It's a huge mouthpiece. I still use it. It's like running with weights, you know. When I practice at home, I practice on this mouthpiece, which is the same rim size. It's 3G, but it's more like a 4G cup or something like that. Very heavy, and it takes a little bit more effort. But I practice at home a lot on this mouthpiece. Camilo, en este caso, el trombón que tú ves atrás de él, dice él que no es el trombón que tiene en la casa para practicar en la casa. El otro que él mostró es el que normalmente él usa. La boquilla que tenía en el otro trombón, que es el que él usa, es una Greg Black. La tiene de hace muchísimos años. Dice que él calcula que tiene hace como 15 años y es una 5G customizada. O sea, es un anillo 3G, pero la copa es aproximadamente una 5G. La boquilla que tú ves atrás de la dorada es de cuando Greg Black estaba con otro socio que era Hill, entonces era Black Hill, la compañía, y es la que él utilizaba cuando tocaba en la Filarmónica de Nueva York. Es una boquilla muy parecida, anillo 3G, la copa es un poco más grande y mucho más pesada, es una 4, y él la utiliza, dice, es como correr con contrapeso. Para practicar es un poco más pesada, requiere un poco más de trabajo físico, pero dice que le gusta practicar en casa de esa manera, que es lo que lo mantiene él un poco más en forma. ¿Otra pregunta? Creo que no hay preguntas por ahí, hay mucho comentario, mucha persona viendo la transmisión. Como decía ahora, aquí ya no hay preguntas. No sé si Alejandro, estoy esperando que me mande alguna, pero si quiere sigue usted. Okay, bueno, those were like the main question. He says that hundreds of comments. Again, thanking you for who you are, for being such a great inspiration to all of us. Thank you for posting those recitals and concerts. And on my behalf, I just want to thank you so much for being such an amazing person, such an amazing human being. Le estoy diciendo al maestro que de mi parte personal le quiero agradecer lo increíblemente persona que es, el gran ser humano que es, y lo muy ameno y cordial que es, que para mí es increíble, y le estoy agradeciendo a él por eso. Thank you so much. Thank you. And you have to know that I'm inspired by you, Domingo. Oh. And all of you. I love you all. And, you know, all my students have always been a great source of inspiration for me. I really love you. Thank you very, very much for allowing me to do this interview. Maestro nos agradece a todos, nos está muy agradecido
que todos somos una inspiración para él, así como sus estudiantes. Él vuelve a agradecer la invitación que le dieron, vuelve a agradecer el espacio que le dieron para él comunicar y compartir parte de su vida y parte de quién es él con todos nosotros. Y bueno, su amor, su cariño y su disposición para cualquier momento que quieran volver a conversar con él. I want to thank you on my behalf and on behalf of everyone in South America and wherever else is listening to us. Thank you again for being such an amazing person, such an amazing example, such an amazing inspiration, and such an amazing trombonist. We'll be in touch. Gracias, le estoy diciendo, maestro, gracias por ser una inspiración, gracias por ser la persona increíble que es, gracias por ser el músico que es y gracias por ser el trombonista que es. Le doy las gracias, just thanking la Escuela Latinoamericana de Trombón por el espacio y la oportunidad que me dan a mí para traducir al maestro y poder compartir con él de esta manera con todos ustedes. Just thanking the school, Latin American School of Trombone, for giving the chance to be here with you, for translating for them, and just to have this beautiful chat. Thank you. Muchas gracias. And thank you, Domingo, for doing such an incredible job at translating and for your patience. Please, everyone, stay safe. This is crazy times, difficult times, but we're in this together. So please stay safe. I really hope very, very much to get to meet each and every one of you. Thank you. Maestro, da las gracias, que otra vez que espera que todos estemos a salvo durante estos tiempos oscuros y difíciles que está viviendo el planeta. Espera tener la oportunidad de conocerlos a todos en su momento. Muy agradecido nuevamente por el tiempo y bueno, muchísimas gracias. Thank you, maestro. We'll be in touch. Adiós. Thank you. Adiós. Bueno, muchas gracias a todos, nos estamos viendo y gracias, Alejandro, por la oportunidad. Gracias a todos. No pude ver ningún comentario porque no tengo la lista de comentarios, así que de verdad, perdonen si no nombré a nadie, pero es que no tenía idea de lo que estaba pasando. Abrazos a todos, abrazo Alejandro. Andrés, gracias por la conexión. Y pues un abrazo a todos y estamos hablando. Que estén todos bien. Gracias. Luego.